Bienvenidos a este segundo tutorial de cómic en el que trataremos dos aspectos muy fundamentales. El primero, el conocimiento y práctica de los elementos del cómic, y el segundo, la construcción de personajes. Bueno, tenemos aquí una viñeta. Las viñetas pueden tener casi cualquier forma geométrica, pero lo normal es que se usen rectangulares. Aquí también el título del cómic, en este caso NN, en letras muy grandes y resaltadas. Los bocadillos o globos de texto, con su rabillo que indica el personaje que interviene. Hay bocadillos también que indican que se habla en voz baja, son estos que están punteados. Bocadillos en forma de nube que indican el pensamiento de un personaje. Está la cartela de narración inicial, que es un formato rectangular. Las onomatopeyas, en este caso esta que muestra que hay un estruendo muy grande, se hacen letras muy remarcadas y que impresionen. También hay un objeto aquí, un reloj marcando las 12. Los personajes, obviamente, uno en primer plano y los dos se ve que están como en pijama. El parlamento en el globo de texto, que incluso está punteado, ¿no? Es indicando, como les decía, que se está hablando en baja voz. Se deben resaltar las letras y el efecto del estruendo. El pensamiento del personaje en el globo de la nube es importante mm, remarcarlo para que se dé esa sensación. Una cartela de continuará, unas líneas de expresión o exaltación que muestran que el personaje está pasando por un momento complejo, unas líneas cinéticas que demuestran como el movimiento de los cuerpos, a veces la velocidad, los saltos, el temblor del cuerpo, en fin. Hay que definir contraluces y mejorar detalles
Y pues de esta parte se puede pasar a un proceso de digitalización en una computadora si es el caso. Teniendo en cuenta la historia, habrá que hacer una descripción detallada del personaje o los personajes que actúan en ella. Es decir, encontrar su edad, su aspecto físico, su etnia, su manera de vestir y quizá un perfil psicológico que nos permita encontrar ese personaje y esa manera de dibujarlo. Con este conjunto de características definidas nos damos a la tarea de hacer tantos bocetos como nos sean posibles hasta que encontremos un dibujo y luego poder dibujarlo desde diferentes ángulos, en diferentes posturas y acciones. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema de un cuerpo alto y delgado. Este podría ser el boceto inicial de un personaje de cómic. Tendríamos también el mesomorfo, que es un cuerpo promedio, digámoslo así, un poco más acuerpado. En fin, entonces jugamos con las contexturas físicas, de pronto con la forma del cabello, con su color de piel. Y teniendo en cuenta todas esas características, creamos los personajes que necesitamos para la historia. También los rasgos femeninos, que suelen ser más delicados, entonces los trabajamos de otra manera. Hay caricaturas donde se trabaja con dos cabezas únicamente, es decir, la cabeza es bastante grande. ¿Sí? Y el cuerpo muy pequeño. Todo está por definirse según lo que queramos hacer con nuestra historia.
Bueno, ahí ya están repintados, están prácticamente listos para seguir haciendo el estudio correspondiente. Entonces, miremos que partimos siempre de una base estructural. Con esta estructura podemos ya iniciar un trabajo de dibujo de anatomía. Y está esta parte un poquito más realista, que se emplea pues en cómics juveniles, cómics de aventura. También si queremos transformar ese personaje en una acción, él ya nos da otras pautas para el movimiento. Miren, ahí tenemos una estructura que quizá nos permite jugar ya con otro tipo de posibilidades, con otros movimientos. Esto como un estudio, ¿no? Luego veremos ya cómo se establece, cómo se define un boceto ya final para un cómic específico, para una historia específica. Entonces miren cómo, teniendo en cuenta este maniquí inicial, podemos darle movimiento a ese personaje. Para finalizar, les presento aquí el maniquí, que es muy útil a la hora de dibujar figuras en movimiento. Entonces tenemos la cabeza, el tórax, la cadera y todas sus partes, sus huesos principales, las articulaciones, y esto nos lleva pues a poder estructurar el movimiento de diferentes maneras para nuestros objetivos del cómic y de los personajes. Entonces hagamos este ejercicio y procuremos practicar y practicar para llegar a unos buenos resultados. Bueno, y con este ejercicio damos por terminado este segundo tutorial. Espero que les sirva mucho esta herramienta del maniquí para la expresión de los cuerpos y de sus personajes, y nos vemos en el siguiente tutorial.